¿Qué hay, tribu? ¿Cómo se encuentran? Aquí Coach Ray saludándolos y inaugurando nuestro podcast que se llama Somos Tribu. Hoy tenemos a un invitadazo que nos visita. Hablamos de una persona que es entrenador deportivo, preparador físico, rehabilitador, ha hecho terapia acuática, ha pertenecido a una asociación de básquetbol como es la MEVA, ha pertenecido a la élite de la élite en el entrenamiento mexicano. Es el profesor Miguel Ángeles Lozada. Con ustedes vamos a dar un aplauso y bienvenido. ¡Bravo, bravo! Unas cuentas para el profesor. Profesor, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Ray. Me gustaría preguntarle una de las cosas que creo que es relevante para nosotros. ¿Qué fue lo que lo introdujo a la actividad física y el deporte? ¿Cómo decidió usted estar dentro de la actividad física y el deporte? ¿Qué fue lo que a usted lo movió para poder ingresar? Pues bueno, aquí parte de todo se lo debo a mi abuela, que fue la que me metió al deporte. Quizás todo el mundo me conoce por baloncesto, pero yo comencé jugando fútbol, representando a la Venustiano Carranza. De ahí, pues el fútbol me aburrió, me fui al básquet, jugué fútbol americano un rato. Entonces mi abuela, por la necesidad de quemar todas las energías que tenía, yo me fui involucrando en toda esta parte del deporte. El equipo de los vecinitos, que todo el mundo jugaba fútbol y era todo lo que íbamos a jugar. Entonces parte de esto toma mi inicio dentro del ámbito deportivo. Yo comento con mis alumnos siempre que a mí me tocó el mal ingreso al ámbito deportivo. Me tocó el vecino regordete que juntó a todos los sobrinos, los primos, que era fanático de Televisa y TV Azteca en aquellos entonces, y que dirigía pidiéndole a los chicos que desbordaran, que se movieran, y 8 o 9 años, y ¿qué desbordo? ¿Qué muevo? ¿No? Entonces les decía, yo lo tomé con filosofía, yo iba, jugaba y me divertía, pero platicando con varios chicos en la universidad, a veces ese primer encuentro hay gente que no es tan grato, ¿no? Tienes el que no es tan hábil, tienes a la persona que te grita que no sabe absolutamente nada y terminas por abandonar el deporte o algo que te gusta por decir, pues no sirvo porque me dijo el entrenador que no servía. Después todo me va llevando, juego básquetbol, me ven en un club deportivo, me invitan a jugar, de ahí empiezo ya mi etapa de introducción en el baloncesto, me empieza a gustar, me empieza a llamar la atención el arbitraje, el jueceo, y de ahí como hilo de media ray, en cada deporte y en cada punto donde he estado, nos han invitado por trayectoria. Empecé en el arbitraje, duré como 3-4 años hasta ser jefe de árbitros de la liga donde yo representaba. De ahí me invitaron a ser entrenador porque no había. Empecé con deporte popular, entonces deporte popular era un solo entrenador para 10 equipos que había. Entonces empiezo joven en esta parte del entrenamiento con niños y apasionado desde entonces, Ray. Perfecto, no, pues es una gran experiencia, Usted como docente en la universidad, tanto en IPAF, tanto en IMCA, ¿qué es lo que usted le siembra a los alumnos? ¿Qué es lo que usted le introduce a los alumnos de principio? ¿Qué les dice? ¿Qué es lo que usted primero le dice a los alumnos? ¿Para qué? Para que ellos lo puedan difundir. ¿Con qué filosofía usted trabaja? Mira, yo trabajo con el punto que escogieron la carrera más bonita y que es de trabajar con la gente. Y el que no hable tiene que aprender a hablar, porque estés en el ámbito que seas instructor, seas supervisor, seas gerente, porque todo el mundo entra a la escuela queriendo ser gerente, teniendo su empresa. Entonces yo siempre les manejo que escogieron el ámbito humano. Si estás en la gerencia, tienes que saber qué hace el supervisor. Si estás de supervisor, tienes que saber qué hace el entrenador. Y si estás como entrenador, tienes que saber qué es lo que haces. Comunicación. Y comunicarlo. Entonces, el punto que siempre les digo es que escogieron relaciones humanas. Y en este punto las relaciones humanas son claves en qué proyectes y cómo lo proyectes para que de ahí puedas crecer y acceder a otro punto. ¿Alguna experiencia que haya marcado su vida dentro de la universidad que usted diga, sabes qué, me pasó esta experiencia y me hizo aprender muchísimo, o esta experiencia me hizo dar un tropiezo? ¿Tuvo algún tropiezo trabajando? Pues mira, yo siempre les digo que he caído de rebote. He buscado trabajo 3 veces en mi vida y ninguna de las 3 he encontrado. Pero siempre es, oye, ¿te conoce fulanito de tal? Me presentó, por ejemplo, estuve trabajando en acondicionamiento físico de fútbol americano por recomendación. Entonces yo no sabía nada de americano, me pagaron un curso, fui, tomé el curso y duré 2 años como con acondicionamiento físico de fútbol americano, de puras recomendaciones. Entonces siempre les he dicho,
tal vez no como tropiezo, pero sí como punto clave, tu trabajo siempre te va a hacer que te llamen y te inviten a cualquier lugar, también que te cierren las puertas, porque el hablar franco de lo que es la actividad, de lo que tú haces, a mucha gente le molesta. Entonces finalmente siempre he llegado a los puntos donde dije que no iba a ser. Yo era jugador y dije, nunca voy a ser entrenador, duré casi 20 años como entrenador. Fui entrenador, dije, nunca voy a capacitar, llevo casi 25, 30 años siendo capacitador. Entonces, quizás como tropiezo es decir, nunca, digas nunca, porque ahí es donde termina uno, ¿no? Qué buen punto. Aparte de hablar de eso, lo que le comentaba, platicamos hace un momento, las diferencias que usted podría aportar en cuanto a la parte de qué sección es entrenamiento, qué sección es practicar deporte y qué sección es hacer ejercicio, qué diferencias existen entre cada una de ellas para que las personas las puedan tomar de una manera un tanto sabia, que la gente pueda aceptarlas como son, porque mucha gente se confunde, mucha gente cree que cuando va al gimnasio entrena, o mucha gente cree que porque se echa un gol para está haciendo alto rendimiento, deporte. ¿Qué diferencias existen entre estas tres vertientes? Y usted, ¿qué diferencias podría segmentar usted entre ellas para que la gente las conozca? Porque este programa también va dirigido a personas que no entrenan, para personas que buscan alguna alternativa de actividad física, pero muchas veces se confunden y se guían por otras partes. ¿Qué recomendación les diría usted? ¿Qué diferencia tiene cada una de ellas? Pues mira, ahorita con la pandemia llegó un punto clave, actividad física. ¿Qué es esa actividad física? ¿Qué es esa activación física? Si hablamos de actividad física, va todo lo relacionado con el movimiento. Todo aquel ejercicio que tú realizas, todo aquel movimiento que tú realizas, cuenta como actividad física porque estás activando tu cuerpo. Ya hablando de un entrenamiento, yo siempre le sugiero ir con un profesional. Volvemos a tocar el punto, hay que saber que el instructor del gimnasio está capacitado, no que está ahí porque tomó un curso en línea, porque no, hay que saber de verdad si trabajó con personas, cuál es la capacitación que tiene él para ponerte en sus manos. Finalmente aquí también es una llamada de atención para los gerentes de los clubes o de las instituciones grandes. Muchas veces contratan al chico que se ve bien y tú acudes porque piensas que se ve bien y él lo logró con ejercicio y resulta que no. Entonces el entrenamiento tiene que ver siempre con una persona certificada, una persona que lleve tu proceso, que sepa cómo estás y que de cómo estás vaya fijando puntos clave. En el entrenamiento, otro punto que tienes que tocar es la alimentación. Finalmente, no solo de ejercicio se puede bajar de peso, no solo con ejercicio puedes lograr el cuerpo que quieres. Finalmente, sí se complementa mucho con la alimentación, el ejercicio es clave, pero van de la mano. Ahora, punto súper importante ahora con la pandemia, y que gracias a ello yo tuve muchos pacientes lesionados en casa, todos los influencers que les ponen la rutina el entrenador, ellos la transmitían y de ahí un buen de lesionados en casa. ¿Por qué? Por el impacto, por lo que se hace, porque no hay seguimiento, porque no todas las personas somos iguales. Si hablamos de entrenamiento, cada persona por su tipo de cuerpo, por su tipo de edad, por cómo es, si es sedentario, si ha hecho algún tipo de actividad, yo definiría esa parte del entrenamiento, siempre tiene que ir acompañado de un profesional, no todos somos iguales. Y alto rendimiento, pues aquí tenemos varias cuestiones. Alto rendimiento, ya hablamos de deporte, ya hablamos de una actividad ya totalmente controlada, totalmente reglamentada y donde los atletas ya compiten por algo. Y aquí ya tendríamos varias vertientes, que sería el deporte de alto rendimiento, el deporte como tal y el deporte espectáculo. Que aquí yo tengo muchos choques con la gente que dice que el deporte recreativo es el de fin de semana. Y ahí yo difiero porque la recreación pues es algo que haces en tu tiempo libre, algo que haces por gusto. Y el deporte siempre es competencia. O sea, por más que digas que lo haces porque te gusta, si pierdes en el partidito de fútbol del domingo, acabas enojado toda la semana y ya no es recreación. Ya no es recreación. Esa es la verdad. Entonces, si hablamos de deporte, hablamos de competencia. Entonces, si hablamos de alto rendimiento, hablamos de alguien que se dedica en cuerpo y mente y todo a su actividad, a su disciplina, que tiene apoyo ya en ciertos rubros por parte del gobierno, por parte de las diferentes instancias, para que él siga ejecutando su actividad deportiva. Si hablamos de deporte espectáculo, ya es todo aquello que deja dinero. Hablemos de ya las ligas de fútbol profesional, el béisbol, el baloncesto, el americano. En nuestro país pues sería soccer.
Finalmente hay ligas profesionales de béisbol que también llaman mucho, sobre todo en la zona sur de nuestro país. El básquetbol está tomando otra vez ese punto de llegar a la parte de espectáculo y profesionalismo, pero no estamos acostumbrados. El deporte en México todavía no ha llegado a generar ese boom de vender. Si hacemos un cuadro comparativo, pues en Estados Unidos todo es deporte espectáculo. Se genera sentido de pertenencia desde las preparatorias. Tú vas a un partido de preparatoria en Estados Unidos y meten 20,000, 30,000 personas. De ahí sale dinero para las becas, la venta de comida, la venta de playeras, de souvenirs. Entonces es eso el espectáculo. Tú pagas por ir a ver algo. Perfecto. Y también relacionado al deporte, veo que ya hablamos del deporte espectáculo, del deporte alto rendimiento. ¿Usted qué recomendación le daría a los niños pequeños o a los papás de los niños pequeños para empezarlos a introducir en el deporte o a la actividad física? ¿Qué le recomendaría a los papás usted hoy? Hoy que lo hicieran por gusto del niño. Finalmente también me ha tocado gente en la universidad que llega y me dice, yo juego fútbol, ¿te gusta? O entran a ciencias del deporte, ¿te gusta? No, a mi papá le gustaba el deporte, a mi papá le gustaba el fútbol, a mi papá le gustaba el básquetbol. Entonces yo siempre les digo que inicien con la actividad que él quiera. A lo mejor le va a aburrir, va a decir natación, va a llegar y la natación pues, no era lo que él quería. Ok, ya hizo actividad física, va a decir la gimnasia, llévalo a gimnasia, va a decir baile, llévalo al baile. Finalmente actualmente ya no hay tantos estereotipos de baile, ay no lo lleves a bailar porque eso no es para niños. No, finalmente mi recomendación sería llévalo que haga algo, pero que se active, que se mueva, que esté ocupado, porque un niño que no se activa es un niño que al rato vamos a tener problemas. Finalmente ahí tocando temas, pues tenemos obesidad infantil muy alto, entonces hay que hacer que la gente sí, también la cuestión de que se meten también tanto en los videojuegos, en las tabletas, en la tecnología. Digo, también la tecnología no está peleada con el deporte, ¿no? Pero la verdad es que cuando ya se meten a estar jugando 2-3 horas y no salen y no se mueven ni del sillón, es bastante complicado. Exacto, entonces yo te diría la actividad que sea, pero que la realicen. Finalmente, si tú jugaste básquetbol, si tú jugaste fútbol, porque lo veo con compañeros, quieren que sus hijos sean igual que ellos o mejor que ellos y luego, o lo que no pudieron ser ellos, y finalmente ves niños a los 13, 14 años que ya están hartos del deporte y con unas facultades impresionantes, pero es tanta la presión del medio que terminan por abandonar el deporte. Entonces yo sí les diría que inicien por lo que les guste, aunque uno no sea tan fan. Finalmente, si mi hijo juega fútbol y yo toda la vida he estado metido en el básquet, pues lo voy a llevar. Sí, y además los niños empiezan con una actividad, hoy les gusta una actividad, mañana les gusta otra, y eso también va haciendo que esto tenga variación para que ellos vayan cambiando. Otra cosa que también quiero apuntar, deporte regional, por ejemplo, sé que usted jugaba básquetbol hace muchos años o todavía juega. Sé que había eventos donde ustedes, entonces como selección de Ciudad de México, como selección de alguna delegación, jugaban fuera del Distrito Federal, vaya, cuando estaba en Ciudad de México, y se iban a jugar a otros estados. ¿Qué le parece eso, que se dé esa interacción entre los distintos estados, jugando juegos? A veces juegan por dinero, a veces juegan porque les gusta. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se dio esa experiencia? Mira, finalmente todo se da. El estado con mayor cantidad de municipios es Oaxaca. Es un estado que invierte mucho, que le gusta mucho el baloncesto, y finalmente si es el estado con mayor cantidad de municipios, estamos hablando que casi cada semana hay un torneo en ese. Esos niños triquis no son casualidad, ¿no? Sí, entonces empieza como fiesta del pueblo, empieza por afición, empiezan a reclutarse equipos. Y hay torneos muy buenos que ves jugadores de la liga profesional jugando en este tipo de eventos. Es un deporte espectáculo, ahí entra el deporte espectáculo a nivel pequeñito, a nivel municipio, pero que son premios de 50,000, 70,000, 100,000, 200,000 pesos que invierte el mayordomo del pueblo para llevar la fiesta regional al pueblo. Es una festividad o es un evento dentro de las festividades del pueblo. Entonces, a todos los jugadores que llegan, hay jugadores nacionales, jugadores internacionales, hay amigos y pacientes que viven actualmente de esto, y es algo que se dedican de tiempo completo. Ellos
van al gimnasio, ellos invierten en su entrenamiento. ¿Por qué? Porque este tipo de actividad es de lo que ellos viven. Ellos son profesionales de ir a lo que ahora vulgarmente se le conoce como ir a las mercenadas o andar, dicen que eres un mercenario porque vas de un lado para otro. No, la verdad es que es una actividad muy loable, es una actividad profesional, porque ya hablas que hay jugadores que ya llegan y dicen, ay, fulanito de tal va a traer a tales jugadores para la fiesta del pueblo. Entonces es bonito porque el pueblo ya te está esperando, ya está esperando a los atletas, los tratan como reyes, hay mucho dinero que se maneja, no nada más el premio, apuestas que se manejan, las festividades. Entonces, como te comento, es una actividad muy bonita, que si la saben manejar, yo les comento a los chicos, te puedes pagar la escuela, puedes vivir de ello, pero finalmente tienes que saber qué vas a hacer con todo lo que ganas, porque va a llegar el punto donde pues ya la edad no te va a dar para seguir participando. Actualmente pues ya llegó el básquetbol para viejitos, afortunadamente, ya hay esta categoría de veteranos que permite que esos atletas profesionales o esos jugadores que te estoy comentando que se dedican a esta profesión, pues ya tengan su categoría aparte, ya no tengan que batallar o jugar contra los más jóvenes que vienen atrás. Entonces va generando otro tipo de espectáculo, porque son los jugadores de renombre y abajo dejas que los chicos vayan dando. Ves a jugadores de carácter universitario que están en buenas universidades que van a participar a estos torneos, pero finalmente uno de mis amigos me comentaba, pues yo voy del torneo, vengo y te veo. ¿Por qué? Porque necesito atenderme para no lesionarme, necesito vendarme, necesito entrenar. Entonces es todo esto que rodea Ray. Es una actividad muy bonita. De hecho, como te comentaba, mi buen amigo el Maquinón, que es César Briceño, él jugó liga profesional y actualmente anda muy metido en esto. Y varios de mis compañeras también y ex compañeras de entrenadoras también se dedican a este punto, porque no solo es lo varonil, es también el punto femenil. De hecho, en este tipo de eventos armaban unos equipos de exjugadoras buen de nivel que participaron en Juegos de Ciudad de México y jugadoras universitarias, que es lo que da pie a armar una liga profesional femenil. Todo lo que mueve en este tipo de fiestas, y dijeron, oye, si se arman esos equipos para jugar en este tipo de eventos, ¿por qué no armar una liga profesional? Entonces, sí, actualmente te digo, el básquet no jala tanto como el fútbol. Desgraciadamente hay jugadoras que pues se van a un estado con la ilusión de jugar profesional, pero no hay sueldos, no hay patrocinios, todavía no ha llegado el deporte a ese nivel de jugar, pero bueno, finalmente por algo se tiene que empezar, ¿no? Entonces, pues así más o menos es la experiencia de estas festividades patronales. Ah, qué padre. También veía que usted se dedica a la rehabilitación, a la terapia. ¿Cómo relacionó? ¿Cómo una cosa llevó a otra? ¿Cómo empezó siendo deportista, siendo entrenador, siendo docente? ¿Qué lo llevó a la rehabilitación? ¿Cómo cayó ahí? Mira, generalmente pasan dos cosas, y aquí volvemos con el deporte popular. Generalmente el chico que más juega es el que más le pegan y es el que es más factible que se lesione. Pero también es el que menos dinero tiene. Y a mí me pasaba. Eran esos que decía la persona que me formó para llegar a esto del básquet, son los garbanzos de libre, esos chicos que te llegan de la nada y que son los que te sacan la chamba. Pero a veces no tenían dinero ni para el arbitraje, ni para los uniformes, tú tenías que ir por ellos, tú tenías que llevarlos. ¿Qué pasa cuando se lastimaban? Pues el papá decía, si no tengo para llevarlo, menos voy a tener para llevarlo al doctor. Claro, entonces empecé tomando mis cursos, lesiones deportivas, primeros auxilios, masaje deportivo, vendaje deportivo, y de ahí dije, bueno, pues no me alcanza, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, pues vamos a meternos a un curso de rehabilitación, vamos a tomar una maestría en rehabilitación. ¿Para qué? Para ir sacando yo a mis atletas. Entonces caí inmerso en esto de la terapia, primero por necesidad, la necesidad de que no se me fueran, porque finalmente se lastimaban y los papás decían, no sabes qué, el básquet, vaya, yo ya no lo regreso, me lo llevo. Y entonces por eso empecé con amigos, con conocidos, hasta que pues finalmente se dio la oportunidad con el presidente de la Asociación de Básquet de la Ciudad de México. Me dijo, tengo un espacio, vente para acá, ¿qué te parece si vienes y comienzas a atender a los chicos? Y pues ya llevamos varios años con consultorio en forma, ¿no? Finalmente lo hacíamos
a domicilio, lo hacía con los cuáter, pero ya consultorio como tal y con una responsabilidad tan grande, porque atender a todos los chicos selectivos de la Ciudad de México, pues es un proceso, una enorme responsabilidad, y por eso caímos en esta parte de la rehabilitación. Ya de ahí, pues como tú comentas, a lo mejor en la universidad no sabían, solo sabían mis cuates, y de ahí se va de, oye, sí, a ver, ya me recomendaron contigo, y oye, fulanito me dijo, siempre les comento la anécdota, tengo 1 millar de volantes en mi consultorio desde que lo abrí. ¿Y no lo repartió? Y no lo he repartido, afortunadamente, del amigo y las recomendaciones, sí. Es como estamos trabajando. Padre, ¿no? Eso está súper padre. También veía otra cosa que me gustaría preguntarles, ¿qué experiencias o usted, cuál es su sentir de las vivencias que usted ha tenido dentro de todo el badaje que ha recorrido? ¿Qué le ha aportado a su vida? ¿Usted qué puede? ¿Sabes qué? No sé, me siento feliz, me ha dado esta satisfacción. ¿Qué satisfacciones le ha dado el dedicarse a todo esto? Pues mira, varias. Uno, ver a los chicos que formaste tú a nivel amateur y que te digan, profe, ya acabé en la Universidad Panamericana, hice mi licenciatura, me becaron, hice mi maestría, después me fui a La Salle, gracias. Porque gracias a lo que usted me enseñó, yo terminé. Tener varios atletas que tú los viste de 10, 12 años y de repente ya los tienes en la universidad y dices, ¿en qué momento pasó? Exalumnos que me marcan y me dicen, profe, por primera vez este examen que nos puso de 5 horas en el aula con 300 equipos, 4 canchas y 3 balones ponchados, ya lo hice, porque donde venimos a participar teníamos bien poquitas canchas, teníamos muchos equipos y no teníamos material para hacerlo. Dice, entonces gracias, porque siempre que les decía yo de broma que usted nos hacía el examen, dije, aquí estoy. Entonces, como experiencias es eso, ¿no? Ver a los atletas, a los niños que tú formaste, ya verlos como profesionales, algunos todavía en el deporte, algunos ya relacionados directamente con el deporte, que tú los motivaste a ser entrenadores, a dedicarse a la actividad física, y otros como profesionales que ocuparon el deporte para sacar sus estudios. Tuve varias chicas en etapa formativa que fueron árbitros de básquet, terminaron su universidad con lo que ganaban del arbitraje y de ahí hacer sus vidas fuera del deporte. Entonces, si me dice satisfacciones, pues es muy grande eso, no ver que nadie se quede. También hubo los que desgraciadamente vieron que en el arbitraje había dinero, vieron que había comodidad y pues lo tomaron a medias. Siempre les digo, el arbitraje deja mucho dinero, y si te vas a dedicar a ser árbitro, sé el mejor y vuélvete profesional. Y hay quien se queda en la media, y si me voy con el punto negro, pues sí, tuvimos varios atletas con mucho potencial que no acabaron la prepa o que no aprovecharon el potencial para irse a una buena universidad, porque también las becas es algo bueno, pero también ahora el factor académico es otro muy importante en este mundo de las becas, ¿no? Pues de experiencias buenas, experiencias malas, como todo. Deporte social y comunitario. Ok, el deporte comunitario finalmente toda la vida ha existido. Actualmente, hace un par de años, la Ciudad de México hizo un torneo de deporte comunitario muy bueno. Ocupó las sedes más emblemáticas de cada deporte para hacer las finales. Hubo básquetbol, hubo voleibol, hubo box. No toda la gente entró porque es raro, es difícil la gente en la Ciudad de México. Se quejan de que no hay apoyo del deporte, y cuando la Ciudad de México organiza un evento donde solo tienes que escribir a tu equipo, dicen, ay no, eso no vale. Entonces sí son esos detalles. Ese deporte popular, ¿qué es el deporte popular? Pues finalmente meterte, embarrarte. Yo siempre les decía, es complejo porque cuando tú te empiezas a dirigir, si no tienes tu escuelita bien estructurada, bien definida, pues te las ves negras, porque a veces no te llegan los chicos y tienes que poner de tu bolsa para el arbitraje. Yo les decía, el trabajo del entrenador es bien complejo. El caso que te comentaba, tienes atletas que no tienen a veces ni para comer, y ahí tienes que, toma, échate tu lunch, yo te doy, llévate, trae. Y no es formar gente que vaya por dinero, que esté por interés, no, sino al contrario, que vean que hay gente que está interesada por ti. Ese deporte popular termina convirtiéndose, porque primero es el deporte para todos, que es ese punto formativo. Ahí tomamos el deporte popular y la parte formativa, que ahí es donde nos tenemos que ir directamente con un profesional, que era lo que te comentaba. Sí. Si inicio en el fútbol y mi primer inicio es con el gordito que en la vida hizo deporte, sí, y que me va a gritar, que te avienta el balón, nada exacto, más, o con el que me va a gritar
lo que te decía yo, que desborde, que centre, que me mueva. Tiene 8 años, compadre. O sea, ¿en qué momento te sentaste con él y le dijiste, esto es un desborde, que tú salgas corriendo sobre esa línea sin balón, eso es desbordar? Les comentaba también con los chicos en este mundo del baloncesto, hay categorías que son de 10, de 12 niños. Tienes 5, te enfocas en tus 5 buenos y nunca te preocupas en los malos, ¿no? Es lo que yo les decía, a poca gente le gusta formar atletas. Y cuando llega el punto que salen todos tus buenos y tienes que meter a los malos, ahí los está regañe y regañe porque no supo sacar, porque no supo qué hacer, porque no supo tirar. Y es donde hace la reflexión de, a ver, compadre, ¿en qué momento te pusiste a trabajar con él de verdad y lo metiste a entrenar con los demás y le dijiste, así se saca? ¿En qué momento le brindaste la seguridad cuando tiró y le dijiste, al otro sale, muévete, haz? No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mandas a tirar, yo les decía, siempre mandas al gordito o al menos hábil a tirar, en mi caso en el básquet, ahí hay un aro, mete 100 y te pones a entrenar, y cuando acabes tu 100, vienes y me dices, nunca lo ves, y cuando llega el punto que lo tienes que ocupar, lo regañas, y lo regañas, ¿por qué? Porque no vas a evidenciar que tú no le enseñaste, vas a evidenciar que es el que no sabe. Entonces, esta parte del deporte popular sí tienes que enfocarte en alguien que sepa. Finalmente hay mucha gente que jugó, que entrenó con mucha gente que sabía, pero que no sabe entrenar. Ser atleta de alto rendimiento profesional no te va a hacer bueno, no te hace buen entrenador. Ahora, yo conozco casos de gente que es muy buena entrenando, pero pésimos dirigiendo. Y es ahí también otra cuestión. Por algo tienes que tener un equipo. Ahora ya las selecciones de la Ciudad de México tienen 3 entrenadores, 4 entrenadores, donde es lo difícil en pelear por el ego, ¿no? ¿Quién va a entrenar? ¿Quién va a poner el acondicionamiento físico? ¿Y quién va a dirigir? Porque ahí es donde te decía, yo había un entrenador cuando yo comenzaba que me decía, mi profe, tú le das al equipo para quedar campeón a él y él ve cómo le hace, pero pierde. O sea, no. O sea, ese hombre dirige a perder. Sí. Pero era muy bueno entrenando. Te ponía unas rutinas de acondicionamiento físico que decías, tus equipos, ¿por qué no gana? Ahí te vas a la otra parte. Una cosa, el aspecto técnico, táctico. Él no era bueno dirigiendo. Sabía que tenían que hacer sus jugadores, pero no sabía cómo plantarlos en la cancha. Y hay gente que es muy mala entrenando fundamentos, pero que se hizo famosa por reclutar jugadores. Entonces llegó a ganar una seleccioncita, y como antes el que ganaba la selección un año era el que la llevaba el otro, pues decía, yo ya la gané, y era bueno para escautear, decía, ahora me voy a jalar a este y era bueno dirigiendo. No entrenaba nada, no les enseñaba nada, pero es muy bueno dirigiendo. Entonces, para cerrar esta parte de deporte popular, pues es ese deporte que haces con tus vecinitos, es esa iniciación deportiva, es eso que se juega a nivel amateur, donde vas a participar por inculcarle algo a las personas. Las ligas populares es eso. O sea, no es que son ligas recreativas, ¿no? Porque como te comentaba, tú pierdes, te enojas. Sí. Entonces ahí no hay recreación, pero sí son ligas populares, ese es el deporte popular. Aquel deporte que sí tiene su evento, sí se cierra, pero les digo, son micromundos. Una liga de básquet, tú pudiste haber jugado en esa liga y regresas a los 10 años y vas a decir, nada cambia, porque sigue siendo el mismo núcleo. O sea, no pasa de ese entorno en el que tiene. Entonces el deporte popular puede avanzar a deporte de alto rendimiento en categorías infantiles, y en categorías grandes pues se queda ahí, ¿no? Es tu torneo de convivencia, si lo quieres ver así, pero tocar recreación en deporte, sí, yo estoy peleado con ese punto. Decían, los niños también es deporte recreativo, le digo no, porque tú los formas, ahí es totalmente formativo. Los valores y lo que tú le enseñes a un niño va a ser la persona que te va a dar. Sí, exactamente, viene de las bases, tienes que solventar las bases y de ahí tienes que seguir teniendo trabajo constante para que lo vuelvas hacia un atleta. Exactamente. Perfecto, ¿no? Es que está súper interesante esa parte. Una cosa que le quería preguntar, ¿alguna película, alguna canción que le guste? Uy, películas, híjole, varias. Hay una hay 2 películas que yo colocaba cuando les daba deportes en conjunto. Una es la de Coach Carter, finalmente fijar esa exigencia con los chicos, toca temas de importancia de escuela con
con deporte. Es de las primeras películas que son de ese entorno. Y la de Los Titanes, una de Disney de fútbol americano, de Denzel Washington. Finalmente, igual vas con ese punto de egos, vas con ese punto de qué te dice la sociedad y lo que tú tienes que demostrar a los demás. Es bien interesante saber por la diversidad que dan, ¿no? Sí, entre negros, entonces finalmente pues toca varios puntos, ¿no? Y punto clave también ahí, yo siempre les comento, pues la genética del estereotipo del afroamericano, ¿no? Finalmente yo les decía, estos tipos donde los metas, genéticamente te van a rendir en algún deporte, ¿no? Que también tienen una genética bien extrema, ¿no? O están muy, muy fuertes, o muy gordos, o son un palo. O sea, finalmente son esos 3 puntos con ellos. Pero son esas películas clave, y hay una que se llama Blue Chips, no es muy conocida, igual es de baloncesto, y finalmente te habla de la ética del entrenador, ¿no? Qué tan bien está traer gente, prometerle algo a la gente, aunque vayas en contra de las normas o de las reglas. Esa te habla de un entrenador que no ganaba, finalmente hay un patrocinio por un comité de padres de familia, pero que compraba a los jugadores. ¿Te quieres venir a jugar? Te doy una beca, pero a tu mamá le hace falta una casa, ¿qué crees? Aquí está la casita de tu mamá y aquí está. Entonces te plantea varias situaciones donde al final, por la ética del entrenador, gana y todo, y dicen, ¿saben qué? Finalmente esto no es lo mío, no es ético, y acaba ese choque moral al final de decir, en español creo que se llama Todo por Ganar, o le cambiaron el nombre, y finalmente habla de esa parte, ¿no? Que es todo lo que estás dispuesto a hacer, aunque sea fuera de la normativa, para poder tener algo, pero que finalmente cuando lo tienes y tienes ese punto moral de hacer las cosas bien, pues no te va a saber nada el haber ganado con trampa, manejándolo de este punto, ¿no? Entonces serían las películas clave que yo ocupaba con mis chicos para motivarlos, para trabajarlos, para formarlos. ¿Cómo te ves a futuro, profe? Híjole, pues mira, siempre les digo, no quiero hacer y termino haciendo. Entonces yo ya a futuro me veo con ya actualmente tenemos 3 consultorios. Finalmente, como te comento, nos brindó la oportunidad la gente de ADEMEVA en la Ciudad de México, y de ahí el maestro Baquel, el rector de la universidad, ve el proyecto, ve lo que hacemos y nos invita a entrar a los clubes deportivos de la UAY. Entonces actualmente tengo 2 consultorios más funcionando para la UAY. ¿Cómo me veo? Híjole, pues con un par de consultorios más o con una clínica ya. Yo ya me dediqué más a esta parte de la terapia. Finalmente, tanto rehabilitación física como terapia en agua. Entonces sí es un punto que estoy manejando, que quiero llevar. Vamos a tener un proyectito con mis clases de la universidad, con selecciones de la Ciudad de México, para que vean todas las bondades del agua para los atletas lesionados, cómo generamos menos impacto. Entonces, ¿cómo me veo yo? Híjole, con mi clínica. Yo ya me veo con algo más grande, o con 4 o 5 consultorios más, pero ya no me veo trabajando, ya me veo coordinando, dirigiendo y yendo a ver más ese punto. Finalmente, desde que empezamos este proyecto, he formado 4 muy buenas personas que han ido a hacer servicio social con nosotros, que ya se dedican a dar ellos sus terapias particulares. Tengo un par de prospectos ahí que quiero que se queden de coordinadores o de encargados de 2 de los consultorios. Entonces creo que esa parte de formación nunca se me va a quitar, ¿no? Sí tenemos buenos y malos. Tuve un chico muy bueno, pero muy técnico y más apegado al dinero. Entonces yo siempre les digo, y me peleo mucho con la gente que me apoya, es que ¿por qué le cobraste 50 pesos? ¿O por qué no le cobraste? Porque finalmente luego voy al aspecto humano, ¿no? Dices, tuve la fortuna de que me recomendaran a una pareja de adultos mayores, 85 y 93 años. Vendían periódico y la señora tenía problemas de rodilla y el esposo problemas de espalda. Entonces fui a atenderlos la primera vez. Ellos estaban por Calzada de la Virgen, tenían su casita como a 3 calles del semáforo donde atendían. Yo los atendí a las 3:30 de la tarde y pues bueno, finalmente no tenías la camilla, no tenías la cama, los atendías, ¿no? Y les decía,
La primera vez, híjole, ves juntando sus monedas porque la persona que me los recomendó dijo que yo les cobraba 350 pesos por atenderlos. Les digo, no, espérense. Le digo, no le voy a cobrar. La señora se ofendió porque me dijo que finalmente era mi trabajo. Le acepté 100 pesos la primera vez, la seguí atendiendo. A la siguiente le compré periódico y regresamos ese dinero. Y finalmente terminé atendiéndolos como 2 meses por mi fabulosa comida de mis frijolitos, mi tortillita, y acabé haciendo buena amistad con ellos. Entonces esta parte de ayudar, yo se lo meto mucho a los chicos que están conmigo. El deporte es muy humano y es muy noble, ¿no? Debería de ser muy noble. Siempre se cree que cuando tú antepones el interés del dinero en cualquier cosa, en cualquier actividad, yo creo que debes de hacer las cosas porque te gustan y porque quieres hacerlas y porque te nacen, ¿no? Porque si tú también vas en la búsqueda del dinero, pues creo que también no es la base, ¿no? O sea, de repente no es la base. Tiene que darse, todo va en conjunto, pero creo que tiene que darse pues con lo que tú le brindes a la sociedad. Yo creo que lo que tú brindas, creo que es lo que sí, entonces es lo que yo le comentaba, porque él era muy técnico. Le decía, no, es que no le vas a decir al paciente o al señor si es un adulto mayor, es que tiene un problema en los gastronemios y eso provoca que los isquiotibiales se tengan. No, dile, tiene un problema en el chamorro y por eso le duele la pompa. Entonces, sé más, porque el señor se quedaba, es que el joven me habla, pero no le entiendo, ¿no? ¿Por qué no? Chamorro es el que va en el taco. Exacto. ¿Por qué no lo dejé? Porque era el prospecto número 1 para quedarse, porque le faltaba el aspecto humano. Por ejemplo, yo una terapia sector popular, 200 pesos, 150 pesos. Él la terapia que más barato cobraba 600 pesos. Y yo le comentaba, ¿cuánta gente tiene para pagarte 600 pesos 2 veces por semana o una vez por semana? Le digo, baja tus costos. Es que yo estudié, profe, yo le invertí. Le digo, sí, pero ¿cuánta gente tiene para pagarte eso? Ahora, ¿cuánta gente puedes perder o cuánta gente que te va a recomendar y va a decir, bueno, sí es bueno, pero cobra 600 pesos? Le digo, y no es malbaratar tu trabajo, le digo, finalmente es que cobres lo justo y aprendas. Finalmente él era muy monetario y pues no lo dejamos de encargado, pero una persona muy inteligente, una persona que se dedica ahora más al entrenamiento que a la terapia física, porque bueno, finalmente si nos vamos a la parte del entrenamiento es más elitista, si eres bueno, y si tu trabajo se reconoce y tú vas a cobrar lo que quieras cobrar por un entrenamiento. Pero también la terapia física es más noble, ¿no? Entonces yo siempre les digo, sea entrenamiento, sea el otro, pues siempre tienes que tener ese punto de nobleza, porque te acaba ganando la soberbia. Claro. Y cuando la soberbia te gana, va a ser muy difícil que ejerzas en cualquier lado, mi rey. A mí me gustó una experiencia que yo viví con usted hace muchos años, si lo recuerdan, que fuimos al internado Madero. Entonces, la verdad es que yo desde esa experiencia a la fecha creo que me ha gustado aportar cosas a la sociedad, a la gente en la medida de lo posible, no sabemos todo, seguimos preparándonos, pero esa parte humana y esa parte del deporte que se mostró, de irnos a calorar, saliendo de la escuela, sin comer, o sea, estar con los chicos, ver la experiencia, la verdad es que sí fue algo como, pues complicado, porque al final de cuentas a veces te reflejas, entonces sigue haciendo ese tipo de experiencias, ¿le gustaría seguirlas haciendo o a qué nivel le gustaría escalar? Porque sí, la verdad es que son experiencias que te dejan muchas cosas, buenas. Yo me acuerdo que ese día todo el material que se compró y todo, pues se les dejó a los chicos, ¿no? Entonces, sí te vuelve muy, muy humano y te sensibiliza, pero ¿cree que usted, haría un proyecto así, participaría en un proyecto así posteriormente? Mira, finalmente con la universidad han pasado muchos coordinadores. Algunos nos han permitido ir, otros no. Ese se suspendió porque después de que llevé a tu generación nos cambiaron a coordinadora y veía muy peligroso ir al internado Madero, ¿no? Finalmente... Cuente. Bueno, los que no conocen el internado Madero está en la colonia Morelos, finalmente Congreso de la Unión y Avenida Circunvalación, a 5 minutos del corazón de Tepito. Finalmente es un internado que hay de todo, ¿no? Te puedes encontrar el chico que sí necesita el internado, que sus papás no tienen para pagar y que lo ves que a la hora de la comida se guarda el bolillo, se guarda lo que sobra del pan. Y yo les comentaba, te vas a encontrar el que va a tener el iPhone de última generación, una generación después de que los llevé a ellos. A una chica me la espantaron, de hecho por eso fue la última vez que fuimos, porque un niño de 5º año le dijo:
deja de estarme molestando porque le voy a decir a mi papá que te secuestre. Y la chica, híjole, cayó en un pánico al momento de estar ahí. Ya después cuando platiqué con ella le dije, a ver, le digo, no sabe cómo te llamas, no sabe dónde estás, el niño está aquí internado, ¿de dónde, en qué cabeza cabe que te va a secuestrar su papá, no? Pero era cuando... Le hacía falta barrio, le hacía falta Sí, barrio. cuando todavía no había mucha tecnología. Mucha tecnología. Cuando ya ahora vas al internado Madero, la última vez que fui para volver a hacer convenio, ya es una de las primarias de mayor índice educativo, mayor nivel, ya tiene cámaras en todos los salones. Cámaras en los salones, tienen un panel acá con cámaras Sí, bien loco. y yo les comentaba, luego era triste ver cómo hasta los profes les decían, ya güey, vente y fórmate, o sea, espérate, eres el profesor. Pero ya era tan barrio el ambiente que también lo veía yo como un mecanismo de defensa de los profesores para controlar a los chicos, ¿no? ¿Qué tan bien estaría si alguien de la SEP lo checa? Pues no tan bien, ¿no? Pero finalmente el medio era así, era un medio un poquito hostil, los chicos a veces no prestaban mucha atención, pero yo siempre les dije, a ver, si controlas a 50 Sputniks, que son los que tienes aquí, ya cuando salgas a trabajar a otro lado, tablas no te van a faltar. Hubo quien se enamoró de la docencia después de esas prácticas y hubo quien dijo, profe, lo mío no es la docencia. Recuerdo que ese año dividimos a tu generación, a unos me los llevé a fresear a Huastepec, que tuvieron su acampado, y a ustedes me los llevé a la parte y finalmente... la parte que se fue a fresear quedó sufriendo porque vieron todas las experiencias que contaban ustedes y ya no pudieron ir, pero como hubo cambio de coordinadora ya no pudimos retomar. Sí quiero retomar esa parte, de hecho actualmente con mi jefe ahí en la UAI, yo siempre le hago el comentario, a mí me gusta hacer esa parte de desarrollo comunitario fuera de la UAI, porque aunque la UAI ve mucha filantropía, vemos mucha atención, está el día del voluntariado y muchas cosas, yo siempre les comento, todo lo que se hace dentro de la UAI. Finalmente la gente que vamos a ayudar ya está recibiendo apoyo por la UAI. No digo que no lo necesite, pero ya tiene alguien que lo cuide. Yo prefiero generar algo donde diga, ¿saben qué? Vamos a ver, en tal lugar hay unas canchas que están bien abandonadas. Vamos a llevar pintura, vamos a llevar red, vamos a arreglarlas y vamos a organizar un torneo. Eso siento que sería más apoyo que lo que realmente hacemos con el voluntariado, de ir a poner actividades a gente que ya recibe la ayuda. Entonces sí me veo generando esto. Ahora pues nos tocó pandemia, entonces ahora vamos regresando y en la universidad nos han tocado picos de gente que se está enfermando, ya no te pega como antes, pero eso va limitando un poco a las prácticas, pero sí deseo seguir con esas partes de apoyo comunitario. De hecho el año pasado el maestro Baquet, todavía como rector, junto con la UAI, nos donó 200 uniformes. Los donamos para la gente de la Asociación de Básquet y donamos para la gente de Tláhuac. De hecho, por ahí tengo un video que voy a compartir contigo, con el buen Horacio Llamas, con el buen Javier Rodea y con la Rana, que jugaron profesional, agradeciéndonos a la UAI por el donativo que hicimos con los chicos. Son chicos de una comunidad en Tláhuac que ahora que fue lo del sismo del 17, perdieron casas, perdieron todo. La misma gente que trabaja en esta asociación, esta fundación de usos y costumbres, son ex basquetbolistas, amigos míos, pacientes míos, y entre ellos fue, a ver, tú tienes tenis del 5 o del 8, bueno, Kyle, y tú tienes tanto. Entonces imagínate que digan, ay no, ¿sabes qué? Ahí vuelvo a tocar al buen César Briseño. ¿Sabes qué? Pues mi entrenador es un tipo que jugó profesional y que jugó contra Dennis Rodman y que jugó, o sea, imagínate un niño que nunca esperaba nada y que su inicio deportivo sea con o que diga, ¿sabes qué? Vino un grandotote y se llamaba Horacio Llamas y fue el primer mexicano en llegar a la NBA. Entonces, es padre porque entre ellos era, bueno, ya tenemos tenis para estos y ahora nos falta ¿saben qué? Pues ahora cáiganle todos de a 50 pesos porque vamos a ir a comprarle los tenis. Entonces esas fotos o esa experiencia con ellos es muy padre y te das cuenta que yo que me encuentro en el centro, porque me decía el maestro Baquet, tú eres la mitad. Dice, no sabemos si eres de la UAI, no sabemos si eres de Alemeva, no sabemos si eres tú. Entonces siempre le digo, ¿sabes qué? Yo navego, si puedo sacar ayuda de uno para llevar a otro, entonces habremos cumplido la misión. Estoy viendo ahora con las nuevas autoridades de la UAI que nos hagan otro donativo, porque finalmente
queremos llevar para la comunidad triqui, hacer un donativo, Está bien chido. esta parte. Entonces te voy a mandar las fotos de los chicos. Eso sí, los uniformes había que corregirlos porque los chicos estaban bien chiquitos y la camisa les quedaba hasta los tobillos, pero finalmente es la acción, ¿no? Que ellos digan, wow, ya tengo uniforme y wow, ya me dieron tenis. Y lo que me comentaban ellos ahí en la fundación es sacarlos de los vicios, porque finalmente para el papá es más fácil comprarle una lata de Activo y que el niño esté dormido todo el día a que se ponga a hacer actividad física, ¿no? Entonces... No, y a veces hay papás que de repente el deporte se les hace caro, ¿no? De repente te dicen, ¿cómo voy a pagar una mensualidad de tanto para que mi niño haga fútbol o básquetbol o karate o taekwondo? Pero a veces se piensa que también el deporte, si tú desde chico te inviertes, es una inversión, porque es una inversión para los chicos, pagar la mensualidad, pagar lo que necesitan los chicos, los implementos que necesitan, es a futuro. Es preferible pagar eso que después estés pagando un hospital o que estés pagando, no sé, que los vayas a sacar del tribilín de algún lado, o sea, que vaya a pasar algo así, es bastante complicado. Y yo siempre he dicho que el deporte es bien chingón, o sea, el deporte deja muchas cosas, el deporte es algo que es formativo, es algo que la gente, la verdad, y la sociedad debería tomar muy en cuenta, porque pues ayuda a que las generaciones vayan mejorando, vayan moviéndose, vayan también haciendo mejores cosas, haciendo, por ejemplo, como ahorita que hablábamos del deporte social, que vaya haciendo que las personas aporten valores, aporten cosas, ayudar al prójimo, o sea, son cosas que son muy buenas, que ayudan a formar mucho a los chicos, que sean empáticos, porque también a veces no existe esa empatía, los niños son muy crueles muchas veces. Demasiado. Entonces, si también tú fomentas esos valores que necesitan los chicos, creo que formarías buenos ciudadanos, o se formarían buenos ciudadanos, y creo que el deporte en sí siempre ha sido lo mejor que pueda aportar a la sociedad en general. Sí. Profe, pues, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final que le quiera aportar a los chicos, a toda la audiencia que nos va a escuchar y que nos va a ver? Pues que practiquen deporte, que finalmente hagan algún tipo de actividad. Yo siempre les comentaba a mis pacientes, sobre todo, es que yo ya hago ejercicio, camino 2 kilómetros de mi casa a la parada del camión y de regreso. Y yo les comentaba, eso ya no es ejercicio. Finalmente el cuerpo tiene una memoria, el cuerpo se adapta y tu cuerpo ya, eso es algo habitual para él. Dime qué haces ejercicio si me dices, oiga doc, llegué del trabajo y fui y vine a la parada del camión. Eso ya te cuenta como actividad física. Hablando del punto lo que te comentaba yo, que sea movimiento. Si tengo algo que decirle a la gente es que se mueva. Gente que no se mueve, gente que va a empezar a batallar con enfermedades, que va a empezar a batallar con muchas cuestiones. Entonces también la actividad física, por muy moderada que sea, por caminar, por mover, siempre les digo, auméntale el tiempo. Es que yo ya camino, ok, ¿cuánto tiempo llevas caminando? 1 hora. 2 años, ¿qué crees? Eso ya no te cuenta como actividad física. Es lo que a veces pasa con los médicos, ¿no? Cuando les prescriben, cuando tienen alguna enfermedad degenerativa o crónico-degenerativa, vete y camina 30 minutos. Pero nunca dicen a qué intensidad, a qué velocidad, cuántas veces a la semana. Digo, la Secretaría de Salud recomienda que haga 150 minutos de actividad física, no 180 minutos a la semana, pero ¿cómo lo divides en 30 minutos, 40 minutos, cuántas veces? O sea, me ha tocado a mí, por ejemplo, también atender a personas que me dicen eso, ¿no? Pero yo siempre les pregunto, ¿te dijeron a qué velocidad, a qué, o sea, qué frecuencia cardíaca, cómo la debes de trabajar? Eso también a veces siento que es parte de los vicios que se tiene dentro del sector salud para no ser claros con las personas, porque las personas pues lo hacen, ¿no? A final de cuentas lo hacen de alguna manera u otra, lo hacen, como dices, caminan media hora, 40 minutos, pero pues si ya llevan, saco al perro, ¿no? Se dicen, voy a sacar al perro, ¿no? O sea, pero no tienen como esa parte de decir con qué frecuencia y todo eso para hacerlo. Entonces, es una recomendación también ahí, que sería lo adecuado para los médicos, o sea, a lo mejor médicos. Bueno, finalmente aquí es, siempre les digo, acudan, aparte del médico general, también yo diría que los médicos tendrían que ver esta parte de activación física, ver esta parte de entrenamiento. Yo sé que tienen muchas actividades, yo se los he dicho. Finalmente ir al ISSSTE, ir al IMSS es un pobre médico que atiende 40, 50 personas en el rato que está. Entonces digo, a veces no son tan empáticos, pero sí también checar las generalidades de la persona, ¿no? Luego los mandan a, por lo menos, informarse qué son las actividades, porque les haga yoga o pilates. Híjole, el yoga y el pilates son actividades de súper alto impacto para las articulaciones. O sea, si en la vida el señor se ha estirado, tú dile que se siente y que haga una mariposa,
o que se Pero de recueste, loto, cabrón. o sea, no va a poder. Y llega gente conmigo que se lesiona de la espalda. Es que me mandaron a hacer pilates y en una postura en la pelota me resbalé y me caí. Me aventé una machincuepa y no caí. O gente en yoga, es que aguantamos una postura por 10 minutos. Entonces, finalmente sí es, por lo menos checar, o sea, yo sé que ellos son encargados de la salud, uno no les va a ganar en ese punto, pero por lo menos checar qué actividades son las que pueden realizar o mandarlos con un profesional. ¿Sabe qué, señora? Si va a tener que caminar, si va a tener que hacer actividad física, le recomiendo ir con un entrenador para que él sea el que fije sus tiempos. ¿Qué son las recomendaciones que le voy a dar? Bueno, si usted es hipertensa, bueno, se lo haga saber al profesional para que él sepa cuáles son los rangos que debe de trabajar, porque ahí tocamos otro punto y va desde el carácter, desde que te llega alguien a tu equipo, desde que te llega alguien a la escuela, desde que te llega un entreno. ¿Cuántas personas te piden la ficha técnica? O sea, lo ves joven y lo puedes poner a trabajar y resulta que tiene un problema cardíaco y ahí se te queda a medio entrenamiento, ¿no? O gente que conoces de toda la vida lo metes a entrenar y igual tiene un problema de asma, tiene un problema. Entonces, como profesionales en el ámbito deportivo siempre les digo, tú ármate tu fichita técnica, tu fichita médica y ampárate y que te hagan tu carta responsiva. Le digo, para que sepan que todo lo que les puede pasar. Finalmente, cuando organizamos las carreras, porque organizamos varias carreras con alumnos de obstáculos, cada que hago la carta responsiva le pongo, ¿estás consciente que te puedes morir, que puedes sufrir un accidente, que puedes sufrir todo esto? Y los chicos me dicen, profe, nadie va a querer venir a la carrera. No, espérate. Ellos tienen que estar conscientes de lo que les puede pasar y nos tienen que dar un certificado médico y firmar su responsiva que están declarando que son aptos para hacer la actividad. Le digo, porque si alguien se nos infarta, si alguien se cae, si a alguien le pasa, esto va a ser tu seguro para que no tengas tu mayor conveniente. O sea, sí tienes que tener tu paramédico, sí lo tienes que llevar rápido a urgencias, pero ahí acaba tu responsabilidad. Tú ya no ves operaciones, tú ya no ves nada, porque aquí la persona te está afirmando que está de acuerdo en todo lo que le puede pasar. Entonces sí, yo haría esa recomendación, finalmente, que el médico, si no conoce nada del ámbito deportivo, que lo envíe con un profesional que sepa. Sí, que sea multidisciplinario, porque a veces hay personas que son obesas, pero tienen obesidad, no sé, mórbida, o tienen algún tipo, o algún grado de obesidad, y de repente no quieren hacer, por ejemplo, dieta, no quieren cambiar su régimen alimenticio. Yo siempre he creído también que es multidisciplinario, médicos, entrenadores y nutriólogos profesionales, porque hay gente que te manda, el nutriólogo que te manda la dieta que le mandó a fulana o a sutana, te la recicla, ¿no? Entonces yo sí creo que debe de ser pues adecuado todo, como dice la misma dieta, ¿no? Debe de ser adecuado y debe de ser individual, tanto el entrenamiento como el régimen alimenticio y las prescripciones y recomendaciones médicas que se den, debe de ser como todo en conjunto. Sí, porque finalmente aquí tendríamos que tener, o ya tenemos afortunadamente nutriólogos deportivos, porque ¿cuál era uno de los principales problemas? Tú lo mandabas al nutriólogo y le mandaba la dieta para una persona sedentaria y el chico o la persona le pega al alto rendimiento, sí, o a lo más apegado al alto rendimiento, entonces se te acaba desmayando, sí, a la mitad porque la dieta, sí, no era para él. Entonces siempre les digo, tú dile que haces actividad física, que entrenas 3 o 4 veces a la semana, que tienes 2 partidos a la semana, para que el nutriólogo sepa lo que, sí, vas a hacer y lo que te va a mandar. Ahora, con la pandemia también se soltaron muchos cursos, muchos diplomados en línea. Finalmente, ¿qué tipo de entrenador y qué tipo de nutriólogo vas a hacer con un curso en línea? Yo les decía, tú te vas a dejar hacer una cirugía con un médico que tomó un curso de cirugía estética en línea. Espérame, no sé, sí hay que checar todos los títulos y todos esos procedimientos. Digo, hay varias cosas teóricas que probablemente sí puedes tomar en un curso, ¿no? Sí, y se presta, porque parte ahora de lo que nos dejó la pandemia es todo cómo se puede diversificar la educación, o sea, reduce costos, porque ya no tienes que trasladarte a un punto. Entonces hay muchas cosas que se pueden aprender en línea, cosas buenas, pero muchas cosas que depende del contacto con las personas. O sea, yo con mis asignaturas, imagínate, me tocó dar terapia acuática exactamente cuando empezó la pandemia. Yo le decía a mi jefe, ¿qué le digo? Que quiten la tapa del tinaco o que abran la cisterna y que se metan ahí. Entonces sí fue complejo sí fue complejo para mí adaptar. ¿Cómo te enseño a meter una persona a la alberca si no tenemos la alberca, no? Entonces sí hay varias cuestiones que por más que uno quiera
adaptarse, no hay como el contacto, lo requieres, o sea, te lo demanda. Entonces en esas partes de nutrición, que finalmente es mucha teoría, ¿no? Finalmente ahí no hay tanto problema, valores y todo este esquema, sí cambiar todo este punto, porque ahora ya el entrenador quiere ser el nutriólogo. Sí. Y quiere ser el que suplementa, y quiere ser el que hace, y no, espérame, o sea, evócate en una cosa. No dudo que haya entrenadores que tengan su maestría, su posgrado en nutrición y puedan hacer ambas cosas, pero finalmente quieres con un curso de 6 meses, de 4 meses, ya decir que eres nutriólogo y que puedes hacer todo el plan de, ¿no? Y no se puede, o sea, finalmente cada dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Es que también, ¿qué sabes hacer y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y es de lo que hablábamos también, que no hay como, creo yo personalmente, que no hay como tener las relaciones humanas, o sea, todo debe de ser, o sea, directamente, y ahorita todo, hay aplicaciones, ya te dirigen por WhatsApp, o sea, por cosas así. Entonces sí está perfecto la tecnología, yo creo que es algo que ayuda bastante, pero también no hay como las relaciones humanas. Para que tú debes de ver qué rangos de movimiento tienen, cómo trabajan, o sea, que si tienen lesiones, o sea, algún padecimiento. Hay gente que compra programas de entrenamiento, pero no les dice, como dices tú, que tienen hipertensión, o que están operados de la rodilla, o que tienen, no sé, lesionados los discos intervertebrales. O sea, todo eso es complicado. Entonces yo sí creo que también debemos de ser más humanos en ese sentido y tener más acercamiento para que podamos atender mucho mejor a las personas y apoyar a la sociedad. Sí, finalmente, si tienes otra visión, el nutriólogo va a ver otras cosas que a lo mejor tú como entrenador te bloqueas, ¿no? A lo mejor va a ver que le falta bajar aquí, que le falta bajar aquí, que a lo mejor hay que suplementar para que pueda aguantar toda la carga. Y a veces uno solo como entrenador te limitas, ¿no? Dices, estoy haciendo... Porque llega el punto en el de que te ciegas y dices, yo soy el bueno, yo soy el mejor y nadie más me va a ganar. Pero ya cuando tienes esa otra mirada, dices, ok, mira, sí, estaba perdiendo atención, y vas viendo los cambios. Y finalmente, como dices tú, las relaciones humanas te llevan a todo. Tienes el nutriólogo, ¿quién va a ser la primera persona en la que va a pensar para recomendar a un paciente que llegue? Tú como entrenador. Tú como entrenador, ¿quién va a ser la primera persona que vas a mandar? Pues directamente al nutriólogo. Y se van haciendo sociedades y se van haciendo un montón de cuestiones en el de que la gente dice, mira, pues llegué recomendado de fulanito de tal, llegué recomendado. Yo tengo muchos pacientes, finalmente, de un amigo que le comentó a su doctora. La doctora era una ortopedista, que vio la evolución que tuvo conmigo, le pidió mi teléfono. Híjole, he tenido, Ray, como 15, 20 personas que me manda la doctora. No tengo el gusto de conocerla, pero por los resultados del trabajo y las recomendaciones, ella me manda gente con los ojos cerrados. Entonces, finalmente, cuando a mí me llega, oye, ¿tienes un ortopedista? ¿Sabes qué? Toma. Y ahí es donde se empieza a hacer todo el circulito y todo lo que te comentaba. O sea, debemos de trabajar con todos, debe ser conjunto, ¿no? Y sin celo, ¿no? Porque a mí luego me dicen, oye, ¿cómo veo una ajustadita? Le digo, híjole, lo mío no es la quiropraxis. Le digo, pero sí, le digo, yo ya sé que ya hay licenciatura para quiropraxis, ya no es tronar por tronar. Le digo, ya hay gente, búscate a alguien que sepa. Le digo, ¿dónde vas a saber? Le digo, si tú llegas, le das la mano y ya te está tronando el dedo, el cuello y la cabeza, huye porque todavía no sabe qué tienes y ya te está dando en la torre, ¿no? El día de ayer atendí a un amigo que me dice, acabo de ir con un quiropráctico, mi mujer me llevó para que me checara de mi problema, era el tobillo. Estaba tronando la espalda. Le tronó la espalda, le tronó el cuello, le tronó los dedos de la mano y le dijo que caminara, y lo acostó en una cama y le dijo que caminara normal. Pinches galosos. Entonces, me dice, yo no soy muy listo, pero creo que nada de lo que me hizo me va a funcionar para el tobillo, ¿no? Entonces, siempre les digo, checa bien con quién vas, esa es la clave. Le digo, si antes de tronarte, de jalarte, te pregunta qué problema tienes, te pide estudios, te pide todo, bueno, sabe su chamba, sabe por dónde va, ¿no? Porque finalmente les decía, hay lesiones que las tiene que atender un profesional, son musculares, son tendones, son ligamentos. Un quiropráctico solo alinea y todos los quiroprácticos te van a decir que está chueco y todos estamos chuecos, y el ortopedista te va a decir que está chueco y te va a decir que tienes un pie más largo. Todos tenemos un pie más largo que otro por milímetros y todos estamos descompensados, pero sí que un profesional te diga cuáles son los ligamentos a seguir. También actualmente pues ya se volvió de moda para los ortopedistas las infiltraciones, ¿no? Sí. Y no avisan qué es lo que te pican, porque ya me infiltraron y qué le pusieron, no sé.
Y híjole, le digo, hay que saber, finalmente hay quien utiliza corticoides, se cristalizan los tejidos y después se revientan o queda una rigidez porque lo que hacen es inhibir el dolor. Entonces, también los médicos del deporte ahora ya es más barato operar. He atendido niñas de 16 años ya con cirugía y no necesitaba cuchillo, era hacer un buen periodo de rehabilitación de 3, 4, 5, 6 meses y le salvabas la rodilla, los ligamentos, y ya los médicos, como es más lucrativo meter cuchillo, más rápido también ellos, pero también no le dicen al atleta, que, híjole, ¿qué crees? Acaba la cirugía y tienes que ir con aquel para que te dé fortalecimiento. Porque me tocó la chica que llegó conmigo, 16 años, cirugía, le dijeron, ya estás dada de alta, fue, hizo deporte a la semana y bolas otra vez a cirugía porque no le dijeron que tenía que pasar por un periodo de rehabilitación y fortalecimiento. Y ya fue cuando le expliqué a la mamá, no está mal el doctor, te dio de alta a nivel pues normal, o no sé cómo se le pueda llamar ese punto, pues ya está sana. Pero para realizar actividad física tiene que fortalecer. O sea, su chamba de él la hizo. El tejido soldó, cicatrizó y está todo dar. Ahora te tenía que haber dicho la otra parte. Si es atleta, tiene que hacer. Sí, pequeño gran problema, ¿no? O sea, ahí te dejo eso. Entonces, sí, entonces ahí le digo, finalmente tienen que caer con un terapeuta. Sí. Antes, para prevenir una cirugía y después de la cirugía. Pero pues bueno, finalmente, ¿qué le podemos dejar a los médicos? Enviar con un profesional. Saber decir, yo te recomiendo y hasta ahí. Porque, como comentábamos, pilates, yoga, caminar, es muy ambiguo, ¿no? O sea, yo les decía, también hay quien... A la bici, ¿no? Ajá. La bici. O les dan ahora un folletito. Ajá. Y les digo, híjole, le digo, y si tú no puedes caminar o tu peso no te... o hacer escaleras o... Y, si no, y a veces no tú confías, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces les dan sus terapias y sacan en una hoja. A mí me pasó una vez un caso bien cagado de un señor que se me acerca y me dice, oiga, profe, me mandaron eso de seguro, me mandaron esta hoja con esos ejercicios. Vamos a meterlo a las máquinas, ¿no? Digo, ¿cómo que a las máquinas? Sí, pues es que yo los quiero adaptar porque pues ya me los mandaron aquí, me dijeron que los tenía que hacer en un tapete. Digo, ¿pero usted qué tiene? Es que tengo lastimada la espalda y la rodilla, no sé qué le digo. Pues se los mandaron, es para eso, es para rehabilitarlo. ¿Cómo lo voy a poner encima de una máquina? Digo, no se puede. Le digo, tiene que hacerlo como se lo mandaron. Le puedo apoyar para que usted lo pueda realizar y pueda ocuparlo. Pero es que entonces no puedo hacer en máquinas. No, o sea, también la gente de repente... Sí. Se acelera o busca, ¿no? Finalmente, yo les decía, el mexicano tiene 2 puntos. Es desesperado, todo lo quiere mediático y aprende a vivir con dolor. Y milagros, no quieren milagros. O sea, finalmente, ya cuando llegan con uno es porque ya no se pueden mover. Y, por ejemplo, con las rodillas o los tobillos, llegas a un punto donde ya la lesión no te lo permite. Lo empiezas a atender y dicen, ay, es que ahora ya me duele la otra. Le digo, ¿cuántos años estuviste cargando el peso del otro lado? Le digo, y cuando dejas una lesión de este rato es la cadera, la rodilla y el tobillo, y la otra empieza a protestar porque como ya empiezas a caminar derechito, libera la presión y empiezan a pasar todos esos detalles. Entonces digo, algo me he dado cuenta, aprendemos a vivir con dolor y queremos todo mediático. Porque eso sí, en el consultorio me llega el que al otro día tiene el partido más importante de su vida, la final del mundial, el que tiene que estar porque ha esforzado toda su vida y hay que atenderlos para que vayan. Entonces, sí es un punto. O sea, o llegan con el pie de este tamaño, ¿y verdad que voy a poder entrenar mañana o al rato? No, espérate. Entonces, sí son esos puntos chuscos, porque digo, bueno, ya lo tomas con filosofía, pero sí estamos en esos 2 puntos, ¿no? O quieren el milagro de un día para otro, o son muy desesperados, o pasa la otra, están acostumbrados a la maravillosa Bellodecta, el Tribe12, que es lo que vino a salvar al mundo, pero pues te va a quitar el dolor al momento y el problema va a seguir ahí, va a pasar el efecto de la Bellodecta y bye, ¿no? Entonces siempre les digo, no, tienes que aprender a cuidarte, ¿no? A automedicarte, porque tenía un paciente también que para todo era complejo B, ya no lo hacía, al rato le tuvieron que dar medicamento para limpiarle el organismo de tanto complejo B que traían adentro. Entonces sí, consejo, pues ir con un profesional, y médicos, pues a mandar a la gente con un profesional. Finalmente, ¿dónde vamos a saber si es profesional o no? Pues no importa que venga de una escuela muy rimbombante, pero que sí tome en cuenta todos estos puntos, que me haga un estudio, mínimo me pregunte qué problema tengo, por qué llegué a hacer actividad física y no me pongo una rutina desde que llegué, porque también les digo, ahí vienen las señales de alerta, ¿no? Me mandó el médico y no le pregunta qué tiene y le arma la rutina
y pues ahí acaban con el problema que comentabas, ¿no? Si ese señor no te hubiera dicho que tenía un problema y llega directo a hacer ejercicio, pues a lo mejor hubiéramos generado un problema mayor si no le hubiéramos brindado la atención. Entonces, pues como sé que es mucho papeleo, sé que es mucho gasto, pero siempre digo, pregunten y hagan una pequeña fichita técnica de cómo llega esa persona para que de verdad se cumplan los objetivos que tienes que ver con esa persona y no te metas tú en un problema por una mala praxis, porque la persona no va a decir que tú desconocías, la persona siempre va a abogar a su favor, ¿no? Entonces, claro, siempre les digo, cuídate, es tu hojita médica y la firma de que dicen la verdad, es tu amparo para todo, porque ahora las leyes, así como te protegen para todo, te destruyen para todo. Y les decía, híjole, pobrecitos de ustedes que dan ahora clases, porque no puedes hacer nada. Le digo, hasta cuidar el modo de en qué tono le dices la cosa al niño, porque al rato te están demandando por cualquier cosa, ¿no? Y dices, tú te criaste con el profe que tenía un tino con el borrador, con el gis, con la regla, ¿no? Y ahora tú le levantas tantito la voz y ya tienes a la mamá diciéndote que por qué le levantaste la voz, o por qué le hablaste, lo viste correr, ¿no? O como sí, pones a correr 20 metros y ya se está cansando, ¿no? Entonces sí cuidar de evitar esas malapraxis. Yo les decía el caso chusco del profe de educación física flojo, pues bueno, estoy en universidad, 20 vueltas a la cancha de básquet, estoy en prepa 15, en primaria 10 y en preescolar denle 5. Sí, a ver, ahora saca tus números y la cancha de básquet mide 28 y 28 ya son 56 y 14 ya tienes 80 metros. Dale 5 vueltas a los niños de preescolar y ya los pusiste a correr medio kilómetro, o sea, tampoco va así la praxis, ¿no? Pero se te hace fácil, ¿no? Dices, denle 5 vueltas, denle 6 vueltas. O, bueno, la contraparte de cuando entrenas equipos, que los más altos y más pesados le dan 5, los demás le das 10. Oiga, ¿por qué él le da 5 y por qué yo le doy 10? Bueno, toma en cuenta tu peso con lo que sus rodillas están cargando, ¿no? Entonces, 5 vueltas para él son como 20 para ti, son diferentes cuestiones, ¿no? O el cómo dar las vueltas, porque también son los que se van contando el chisme de toda la semana, van domingueando, y el intenso que en 2 minutos ya dio todo lo que tenía que dar y los otros apenas llevan 3, ¿no? Entonces sí vigilar todos esos procesos, hacer una buena praxis deportiva y finalmente pues la clave de todo es qué tan comprometidos estamos con nuestro trabajo, porque de eso gano. Si vivo de entrenar gente, pues tengo que tratar bien a la gente. Si vivo de dirigir gente, tengo que tratar bien a la gente. Si vivo de curar gente o de formar gente, qué tan buenas personas estoy formando, porque finalmente es el reflejo de lo que tú haces, ¿no? Y siempre les digo, pues proyectar con el ejemplo. Si eres tajante, pues sé tajante con todos, ¿no? O sea, no puedes ser flexible con unos y tajante con otros. O sea, es tu figura y tu estructura. ¿Qué me pasa con tus compañeros ahora que llegaron a ser docentes? Híjole, toman la postura del profe malo. El que no los deja que se muevan, el que no los deja porque piensan que como son jóvenes trabajando con jóvenes, les van a faltar al respeto. Y les digo, no, tú puedes ser amigo de todos, mientras tú les marques una línea de respeto y trabajo y los enseñes a que lo que estamos haciendo es ver por la salud, vamos a estar del otro lado, mi rey. Pues perfectísimo. Unas palabras que usted le daría a las personas que están interesadas o que no conocen actividades físicas y deporte, ¿cómo los invitaría usted a que enteraran? Híjole, pues bueno, hay muchas cuestiones que podemos hacer. Finalmente, si en la vida he hecho actividad física, pues bueno, como les dije, 1, acudir con un profesional. 2, empezar a buscar qué es activación física, empezar a buscar qué es movimiento articular, y si ya son adultos o adultos mayores, partir de ese punto, qué puedo y qué no puedo hacer, con quién puedo trabajar, siempre informarte, buscar 2, 3 lugares. Ahora la tecnología nos ayuda a muchas cosas. Puedo acudir a un gimnasio, puedo preguntar si me aceptan, qué puedo hacer. Ahora recomiendan natación para todos, pero no todo el mundo puede hacer natación. Entonces son todo esto que tengo que averiguar, llegar y decirles siempre su condición. Si fueron sedentarios de toda la vida, si se fue por recomendación médica, qué problema es el que presentan para saber qué pueden y qué no pueden hacer. El consejo es actívate, muévete, camina aunque sea en tu casa. Tengo pacientes que hacen su recorrido en su casa y le pongo la rutina en sus escaleras, en caminar. Todo lo que tú hagas fuera de tu rutina diaria va a ser activación física.
todo lo que tú hagas. Que me digas, saqué al perro y después con el perro me di 2 vueltas más a la manzana, ya cuenta como activación física. Moderada, pero finalmente ya rompiste tu rutina. Entonces que me digas, ahora ya le di al perro, no fueron 2 cuadras, ahora ya nos fuimos 4 y les dimos 2 vueltas. Te cuenta como activación física, lo que les comentaba. De la parada del camión a mi casa es 1 kilómetro, bueno, llegué del trabajo y vine 2 veces, ya me cuenta como activación. Entonces yo sí les recomendaría ese punto, acudir con un profesional si tengo dudas, ocupar las redes, fijar muy bien qué opciones me dan las redes, qué información me bota la red, de a dónde acudir. Como te comenté ahora con la pandemia, gracias a todos esos influencers que se dedicaban a ser entrenadores, tuve un buen de pacientes lastimados. Entonces sí es saber qué hacer y qué no hacer, ver si la rutina es de alto impacto, si no es de alto impacto, fijar todo lo que es, o primero tener en cuenta qué es mi enfermedad, porque a veces nos quedamos en que tengo escoliosis. ¿Qué es eso? La columna chueca. Bueno, hay que investigar bien qué es nuestra enfermedad y ya vamos a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Finalmente a veces se queda en lo que te dice el doctor y a veces lo minimizamos y otras veces también lo magnifica y dice, es que tengo escoliosis, no puedo hacer deporte. No, espérate, sí puedes hacer. ¿Qué grado es tu grado de escoliosis? ¿Qué grado es el problema que tienes? O lo que te comentaba, la gente solo va a que le quiten el dolor y me infiltraron la rodilla o el hombro o el tobillo. ¿Y qué te pusieron? No, pues no sé, pero se me quitó el dolor. Entonces, si no nos informamos ni qué le están metiendo a nuestro cuerpo, pues bueno, también nos tenemos que preparar qué es mi enfermedad, qué es lo que tengo y sobre eso ver todo lo que puedo hacer. Perfecto, pues le agradezco que haya venido a este programa. Usted es el padrino de nuestro Sí, muchas podcast. gracias. Muchas gracias, le agradecemos que haya venido y nos haya regalado un tanto de su tiempo. Y pues chicos, les agradecemos, que tengan muy buena tarde y hasta luego.